Les doy la bienvenida al programa Va Derecho con un invitado muy especial en esta fecha, el maestro Jesús Gerardo Herrera Pérez. Actualmente él es el director general de la Defensoría Pública en el estado de Oaxaca. Bienvenido, estimado maestro. Queremos aprovechar la ocasión para que con su experiencia usted nos comparta qué funciones tiene la Defensoría Pública en el estado de Oaxaca. Pues primero que nada agradecer la invitación. Desde luego siempre es un honor estar también con usted, maestro, que ha sido un referente y que particularmente en la Defensoría Pública se le guarda mucho respeto y mucho cariño. Y como bien lo mencionaba, la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca es una institución descentralizada del gobierno del Estado que se encarga de brindar asesoría jurídica gratuita en materias principalmente como materia familiar, materia civil, materia mercantil para efectos de contestaciones de demandas. Aplicamos un poco en el tema administrativo también, desde luego en materia del penal tradicional, todavía en los distritos donde todavía se tienen algunos expedientes que se les está dando, están en proceso, en trámite, y desde luego en el nuevo sistema de justicia penal, en las áreas de los juicios orales, en el área de justicia para adolescentes, y también la parte importante que es la ejecución. Es importante hacer mención, únicamente como un antecedente, que este Instituto de la Defensoría o esta Dirección General de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca anteriormente era lo muy conocido por todos como la PRODI, la Procuraduría de la Defensa del Indígena, que era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Asuntos Indígenas y que hoy, pues para darle certeza, certidumbre y mayor factibilidad al sistema de justicia, se ha modificado a partir del 2015 como una dirección general. Maestro, para la gente que nos está escuchando, es necesario compartir que en todo juicio de la materia que sea, hay que imaginárselo como un triángulo. En la parte de arriba está el juzgador, el juez o el magistrado, la sala correspondiente. A un lado está el que ataca, que es el Ministerio Público, y en el otro lado está la defensa, la Defensoría Pública. Para que quede claro, usted ocupa uno de los vértices del triángulo, en donde conozco durante muchos años la importante tarea que hace la Defensoría Pública, pero no solamente a nivel capital, sino esa cobertura que tiene en todo el estado. ¿Cuál ha sido el compromiso que usted asume a partir de su llegada a esta nueva dirección general a lo que anteriormente era la PRODI? ¿Cómo la ha usted modernizado, consolidado esta institución? Claro, en la Defensoría Pública, como bien lo menciona, maestro, nos toca jugar una parte importante de los operadores del sistema, que nos corresponde no solamente con la parte de la asistencia jurídica, sino también, como bien lo menciona, en la parte penal ya como una parte sustancial del proceso como es la defensa. Un poquito más abundaremos al respecto, pero al recibir la institución, una institución que desde luego, como lo mencionaba hace un momento, a partir del 2015 se descentraliza, se inicia un nuevo proceso de orientación de las actividades que realiza la institución, sobre todo dos columnas vertebrales que pudimos distinguir que eran importantes para poder generar un servicio de defensa técnico y de calidad como lo mandata la Constitución. Primero era el fortalecimiento interno. No podemos dar lo que no tenemos, es un principio de lógica y es un principio que nos ha permitido empezar a generar estos ejercicios internos de fortalecer primero el recurso más fuerte, principal que tiene nuestra institución, que es el defensor público y la defensora pública. El recurso humano. El recurso humano. ¿Cómo fortalecemos a esta figura del defensor o la defensora? A través primero de su dignificación. Anteriormente son conocidos como defensores de oficio, defensoras de oficio, y cuando uno menciona este concepto, siendo muy sinceros y en la apertura, atraía inmediatamente algunos adjetivos no muy positivos, denostativos, cuando realmente es una percepción que hemos notado que ha sido equivocada, porque sin duda en la defensa pública hay muchas compañeras y muchos compañeros de una vasta experiencia, a quienes desde aquí envío un saludo y todo mi reconocimiento por toda la gran labor que desempeñan en las 44 oficinas que tenemos dentro de las regiones del estado, y
teníamos que primero dignificarlos a través de la capacitación constante. Eso es un punto de partida primordial, donde tenemos que generar esta actualización que todos los abogados, los juristas y litigantes tenemos que tener. Ya muy mencionado y trillado este decálogo del abogado de Eduardo J. Couture, que habla de que el derecho... Estudiar constantemente. Hay que ser constantes porque el derecho evoluciona, y lo estamos viendo hoy en día en nuestro contexto actual de esta administración. Muchas bibliotecas se han hecho polvo. Es correcto, eso nos los compartían en las aulas, sí. que con una modificación legislativa una biblioteca completa se volvía totalmente fuego, cenizas. Sí. Y ante este contexto de modernización hemos centrado como uno de los ejes importantes la capacitación constante. Capacitación en las diferentes materias, y desde luego también hemos generado una serie de acciones al interior de la institución, donde hoy nuestra plantilla de defensores y defensoras, el 60% son mujeres, también con una perspectiva de género. Nuestros mandos medios, la mitad de los mandos medios son mujeres. Y por otro lado también es la primera vez que se les dotó de una identidad a nuestros defensores y defensoras. Ya cuentan con un uniforme. Muy elegante, por cierto. Que los distingue, ¿no? Muchas gracias. Sí, cómo no. Y pues que les da una distinción. Y me da mucho gusto que esta acción ha generado una sinergia muy bonita al interior de la institución. Una identidad y unidad de equipo, ¿sí?, para la tarea encomendada. Desde luego, llega la época de calor, y es un tema, es un detalle, pero que dice mucho. Y de repente veo en las oficinas centrales, y que llegan compañeros con sus camisas polo de la defensoría, bordadas con su logo, de diferentes colores. Les dije, ¿y ahora qué pasó? ¿A qué hora fue la repartición? Que a mí no me tocó. Y resulta que ellos se pusieron de acuerdo y se mandaron a hacer. Y se las hicieron de mutuo propio. Y cuando uno tiene ese sentido de pertenencia y de orgullo institucional, claro, sin duda uno hace ese pequeño esfuerzo, sacrificio. Y otra parte fundamental, que no quiero dejar pasar porque creo que es importantísima. Hay una reforma al artículo 17 de la Constitución, que data del año 2008, que habla de la dignificación del servicio de defensa pública, que tiene que ser de calidad técnica, y en el segundo párrafo, penúltima parte, menciona que las percepciones de los defensores públicos tienen que ser iguales a las de los ministerios públicos. Y me da mucho gusto compartir, maestro, que a lo largo de estos 2 años de gestión, que tiene sus matices y sus propias vicisitudes, después de 2 años de gestión normativa, administrativa, se logró por fin ya la homologación en el estado de Oaxaca. Es decir, esta obligación concurrente de federación y de entidades federativas de dignificar la figura del defensor público, por la parte que corresponde al estado de Oaxaca, ya está cubierta. Empezó a correr a partir del mes de mayo, donde ya los defensores están recibiendo un... Yo fui testigo de la ceremonia, mi estimado director. Claro. Yo fui testigo y me consta. Usted nos acompañó. Si nos permite, estimado maestro, claro, generalmente se dice, a pesar de su juventud, ha hecho cosas importantes. Yo digo, no obstante su juventud, ha hecho cosas importantes, más las que faltan, ¿no? Son las cremas, son las cremas. Bueno, antes era la PRODI, hoy es una dirección general. ¿No deberíamos de caminar un poco más hacia una mayor consolidación de la institución como un órgano desconcentrado? Posiblemente del Poder Judicial o de alguna otra área que le permitiera una solidez económica, un presupuesto propio, para todos esos objetivos que usted está muy preocupado en dejarlos en ley, para que no tengan que depender de la voluntad del titular en turno, claro, sino que estén en ley, porque el órgano de defensa tiene que ser tan robusto como el órgano de ataque. Así es. Usted ve a la Fiscalía General del Estado y tiene un cuerpo de policías ministeriales investigadores, tiene un cuerpo de peritos. Con los nuevos sistemas de juicios orales, en materia penal, mercantil, civil, familiar y en breve en materia laboral, todo el sistema jurídico, jurisdiccional de fuero común, cuando menos el más general, se vuelve oral. Y significará entonces que la Defensoría Pública también debe de tener sus investigadores y también debe de tener sus propios peritos. Y posiblemente el siguiente paso, estimado maestro, a esa velocidad que usted va, es que lo vuelva un órgano desconcentrado. Incluso hasta los intérpretes, ¿no? Que es un tema fundamental en el Estado. Traductores, intérpretes. De hecho, en ese tema es muy importante. Lo idóneo
el punto idóneo dentro de la administración en la que se debe de encontrar un instituto de defensoría pública precisamente es un organismo autónomo, constitucionalmente autónomo. Sin embargo, sí tiene que ser con una planeación adecuada. Tenemos que estar todo en atención a pasos firmes y graduales que nos permitan llegar a ese fin último, que es el Instituto Autónomo, porque implica una gran responsabilidad, sobre todo de los recursos económicos, del presupuesto adecuado. Creo que es muy bien sabido por todos que una ley que no traiga aparejado presupuesto es una ley muerta, y nos estamos preocupando hoy por darle vida a esas partes de la ley de la Defensoría, que hoy se encuentran muertas o se encontraban muertas por la falta de recursos. Pero ante la falta de recursos, maestro, déjame compartirle que tiene uno la creatividad, imaginación y capacidad de gestión. Así lo hemos hecho en esta institución. Y han sido buenos los logros. Y precisamente hoy nos encontramos haciendo las gestiones a nivel federal. Ya tenemos como una agenda de trabajo ya formalmente aperturada, con la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Secretaría de Gobernación. Y recientemente, la semana pasada, me encontré en reunión en la Cámara de Diputados para empezar a iniciar las gestiones que iniciamos hace 2 años en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Federal, porque retomando este artículo 17 constitucional, hablando de la concurrencia de la obligación de un sistema de defensa de calidad y técnico, es concurrencia también de la Federación. Y a diferencia del Ministerio Público, que es la contraparte y que es la figura a homologar en cuestión presupuestal, normativa y de herramientas, y ellos cuentan con un fondo que es el Fondo de Aportación a la Seguridad Pública, el FASP, que no incluye a la defensa pública. Entonces hoy nos hemos reunido las 32 defensorías del país para poder plantear esto ante la Secretaría de Gobernación, y ya se están iniciando los trabajos que iniciamos hace 2 años ante la Cámara de Diputados para la creación de un fondo adicional específicamente para el fortalecimiento de la defensa. Muy capacitación, remuneraciones, equipamiento tecnológico, administrativo y desde luego todas las demás necesidades que implica parque vehicular, etcétera, todo lo que nos permita. La estructura se está consolidando y con la llegada de usted se ha visto que se ha dado un paso adelante y yo creo que están en la ruta correcta. Vamos a enviar a una cápsula relacionada con el tema que estamos platicando en esta fecha y retornamos. Ser defensor público es ejercer nuestra vocación con un sentido humano y un alto grado de sensibilidad. Na nulkaska defensora ni nanum dan Dios chatia ibareni katayawa intenu lela tini chai intenu ini ai mina nu katayana ine chobi chai. Ser defensor público es abrazar con tu vocación de abogado las causas nobles de la gente que requiere tu asesoría y tu servicio. Para mí ser defensor público es invertir mi tiempo en lo que me gusta y así poder ayudar a personas que no tienen acceso a la asesoría de un abogado particular. Para mí ser defensora pública es una gran responsabilidad porque tienes que asesorar técnicamente a una persona que realmente lo necesita, por eso te está buscando en esta institución tan noble como lo es la Defensoría Pública. Es causar una empatía para alcanzar la justicia. Ser y trabajar de manera eficiente, con honestidad y orientar adecuadamente a las personas. Es poner tu conocimiento al servicio de los demás. Ser defensor público es una gran responsabilidad. Aparte del ser abogado, tenemos la responsabilidad de defender a las personas que no cuentan con una defensa particular. Es poder abrazar sus problemas para buscar soluciones. Es una gran oportunidad para poder ayudar a los semejantes, sobre todo a aquellas personas que están viviendo un drama penal en los momentos más difíciles en los que se encuentran y desafortunadamente no tienen para pagar los servicios de un abogado privado. Ser defensor público es utilizar esas herramientas que te da tu profesión de abogado para abrazar una vocación especial en la que se necesita un lado humano, sensibilidad para poder atender a todas las personas. Defensora pública es dar un servicio a la sociedad para las personas de escasos recursos que no tienen para pagar un servicio. Es dar lo mejor de mí como profesionista, dar con mucho amor y esmero hacia mi profesión, que es en materia penal. Es velar todos los intereses del imputado. Ser defensor público es poner decididamente la inteligencia al servicio del amor y la justicia.
Es una gran satisfacción en mi vida profesional. Ser defensor público implica mucha responsabilidad, la cual la debes de ejercer con ética profesional. Es un gran honor, es una noble institución, una experiencia inolvidable. Es una gran misión, un gran compromiso. Porque ser defensor público implica defender las causas más nobles. Ser defensor público es ser abogado del pueblo. La mejor oportunidad de mi vida. El derecho a la defensa, más que una obligación del Estado, es un derecho humano. Importantes las opiniones de las cápsulas. Sin duda que la población está interesada, nuestros televidentes están interesados en el tema que estamos abordando. Maestro Jesús, usted hizo referencia en su exposición a estas reformas del artículo 17 constitucional del 2008 y que a usted le han permitido dar el siguiente paso e ir consolidando la Defensoría Pública. Eso es en cuanto a estructura. Sin embargo, por una experiencia personal le comparto este dato. Yo fui juez algunos años y como siempre en un acuerdo, en una sentencia, cometo unos errores. Muchas veces mis páginas me las arreglaron los defensores públicos, porque ellos revisan, ellos checan y un defensor corrige a un juez. Con el pasar de los años, el defensor adquiere experiencia y más de mutuo propio tienen sus leyes, sus códigos, sus jurisprudencias y van capacitándose de manera autodidacta. En el mismo 17 yo le cito otra reforma del párrafo tercero en el año 2018, el año pasado, donde dice que hay que privilegiar la solución del fondo del asunto y no los formalismos procedimentales. El papel del defensor de oficio del defensor público no es un papel pasivo, tranquilo, sino es un guerrero de litigio. Él tiene que impulsar el litigio con su contraparte y motivarlo a su vez con su juez. Además de toda la capacitación que usted ya comentó, ¿tienen algunas otras capacitaciones que le permitan ese perfil al defensor público? Claro, de hecho, quiero hacer mención de un hecho crucial en la forma de ver la figura del defensor público, que fue a raíz de la visita, precisamente el año pasado tuvimos la sede del Congreso Nacional de Defensorías Públicas, donde se dieron cita más de 25 directores de defensa de todo el país, directores y directoras. Me da mucho gusto que hay muchas mujeres directoras, muy capaces ellas, y tuvimos una ponencia magistral que fue con la que se inauguró el Congreso, que es la convencionalidad en la defensa pública, que tuvo a bien disertar, pues no hay otro referente mundial que el doctor Sergio García Ramírez. Y él hablaba del cambio de paradigma del ejercicio de la defensa pública, que debe de ser un actor de reparto que vigile precisamente el cumplimiento normativo o emita actos para impulsar el proceso, sino que vaya más a fondo, que la figura del defensor público hoy en día constituye ya una parte especializada de un defensor de derechos humanos o una defensora de derechos humanos. Ya adquiere un panorama de mayor amplitud. Y al respecto de esto es en lo que hemos enfocado también ya el ejercicio de la defensa, que no solamente quedarnos con la parte formal que nos corresponde, sino ir un poco más a fondo. Hay una iniciativa de ley propuesta por el propio gobernador donde describe precisamente cómo debe ser ahora el ejercicio de la defensa pública basado en este enfoque. En la defensa, en esta actual administración le hemos dado 3 enfoques a nuestra quehacer. Un enfoque en derechos humanos, un enfoque con perspectiva de género y un enfoque con justicia e interculturalidad. Y con mucho gusto les puedo compartir que actualmente nuestro unidad que se llamaba Departamento de Amparo y Recursos, actualmente es el Departamento de Amparo y Litigio Estratégico. Estamos ya experimentando no solamente en quedarnos en el litigio de las instituciones judiciales, sino estamos llevando ya también algunos asuntos que consideramos pertinentes para reavivar y revivir esta perspectiva del defensor que nos ha regalado don Sergio García Ramírez. Y por otro lado también compartirle que además de que tenemos la unidad de género,
creamos el Departamento de Defensa Indígena y Afromexicano. Que mucho se necesita en Oaxaca. Sí. Es un estado de Oaxaca que tiene un 60% de población de origen indígena, con 177 variantes lingüísticas, y donde nuestros recurrentes a los servicios de la Defensoría, que insisto son gratuitos, pues en su mayoría son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, pues nos obliga y nos orilla a que con esa sensibilidad que hemos percibido en las regiones, porque a mí me gusta ir a visitar y ver el trabajo de los defensores en las regiones. Incluso tengo el gusto por ahí, cuando los voy a visitar, le digo, acompáñame, preséntame con tu juez o con tu jueza para que yo pueda pues también saludarles y ponernos a las órdenes, porque lo que tenemos que derrocar como uno de los retos dentro del sistema de justicia a todos los operadores es destruir los egos institucionales, ¿no? Y mirar hacia adentro y darnos cuenta que somos al final operadores del sistema de justicia al servicio de los usuarios. La finalidad es común y cada quien hace una tarea específica. Es correcto. Pero la finalidad es común. Claro, y lo que más nos conviene a todos es estar debidamente coordinados. Claro. ¿No? Para la procuración, administración de justicia, ¿no? Cada quien que juegue su rol que le corresponde dentro de los procesos, ¿no? Sí, los sí, juicios. sí. Muy interesante, estimado maestro, y sin duda que se palpa actualmente en la Defensoría Pública estos cambios que usted les ha dado. También a lo largo de los años en el estado de Oaxaca, maestro, nos hemos dado cuenta que tienen un programa para impulsar e incluso liberar a indígenas que por alguna razón han cometido un delito. ¿Cómo es ese programa, maestro? Claro, este programa de liberación de personas indígenas y personas de escasos recursos es un programa, entre comillas lo quiero decir en el pasado, que tiene un antecedente un poco más de 25 años, que se realiza los 15 de septiembre para conmemorar en la época de la independencia, la fecha de independencia, cuando el cura Hidalgo libera a las personas privadas de libertad antes del previo al grito de Dolores, y que se le unan a la causa, porque muchos estaban privados de libertad injustamente. Sí. Y el 23 de diciembre también se realiza en conmemoración a las fechas que implica las fechas próximas a Navidad, en el marco de la fiesta de la Noche de Rábanos, tan tradicional y particular para el estado de Oaxaca. Y este programa se realizaba para hablar de una buena voluntad que existe en el gobierno y en las autoridades judiciales. Y hoy en día le hemos dado una vuelta, un giro completo. Hoy ya podemos hablar formalmente de una política pública particular para personas indígenas privadas de libertad. Esto inicia con las audiencias penitenciarias que se realizan a partir del mes de enero en cada uno de los centros de reinserción social, que hoy cabe destacar que eran 16 centros de reinserción social, hoy son ya 12, sobre todo porque ha habido unos resultados muy, muy puntuales que en un momento más comentaré. Pero esto es resultado de trabajo en equipo, de eso que estábamos hablando, de esta coordinación interinstitucional. Se creó precisamente hace 2 años un comité de atención a personas indígenas privadas de libertad. Es un comité interinstitucional donde participa el Tribunal Superior de Justicia del Estado, participa la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, participa la Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, participa también la Defensoría Pública y desde luego el Patronato de Reinserción Social. Y son mesas de trabajo donde atendemos un seguimiento, primero previo a la audiencia penitenciaria. ¿Por qué? Porque hemos incluido ahora a los intérpretes traductores con los que ya cuenta la Defensoría Pública. Actualmente tenemos 50 que abarcan un total de 38 variantes. Y previo a la audiencia pública vemos cómo tenemos que atender de manera intercultural a estas personas. Cómo tenemos que atender en caso de Tanibet de manera con perspectiva de género a esas mujeres privadas de libertad. Llegamos, las atendemos, sacamos un listado de los probables candidatos que con respeto a la ley, de acuerdo a la ley de ejecución vigente anteriormente en el Estado, en el supuesto de un beneficio. Es correcto. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque son primodelincuentes aquellos que reciben este beneficio. ¿Y qué nos hemos encontrado de estos primodelincuentes que puedan alcanzar el beneficio? Que una persona indígena privada de libertad de la zona Mije, por el misma temporalidad y misma sanción económica o reparación del daño, se encuentra en una situación de desigualdad con respecto a una persona del Valle de Oaxaca, de una ciudad capital,
porque a pesar de que tienen la misma sentencia por el mismo delito que hayan podido cometer, su medio ambiente social es diferente. Y no tienen el mismo alcance ni posibilidades de hacer el pago, la reparación. Eso lo detectamos. ¿Y eso qué nos generaba? Que se siguiera castigando la pobreza. Y a través de este programa en el que participaba Fundación Telmex y que se está replanteando ya una participación más profunda de ellos, el programa del INPI, antes CDI, del programa de excarcelación, y hoy el gobierno del Estado, que a través del maestro Alejandro Murat hemos podido gestionar una bolsa mayor para apoyo a estas personas, se les paga un porcentaje de la reparación del daño para que ellos, una vez estando en libertad, bajo condiciones totalmente diferentes, hacen el programa de reparación como lo establece el nuevo Código Nacional. Así es. Entonces yo tenía que pagar 30,000 pesos, la Defensoría me ayuda con 15,000, y el tiempo que esté yo fuera ya con trabajo, al lado de mi familia, en libertad, pues yo tengo que ir a hacer un pago, un abono, un determinado tiempo hasta cubrir el 100%. Y es un círculo perfecto. Despresuriza el sistema penitenciario, que actualmente con las 2.278 libertades que hemos obtenido en esta administración, estos 3 años, nos genera un 30% de despresurización. Se les repara el daño a las víctimas, que también no se quedan en estado de indefensión, por lo menos en esta parte económica están recibiendo este recurso. Desde luego, atendemos a una población vulnerable, y vulnerable doble por la situación económica, por la situación intercultural, y desde luego se genera una certeza, un ambiente de esperanza en las personas privadas de libertad. Y en eso consiste este programa, que nos ha dado muy, muy buenos resultados. Lo hemos acompañado de este comité interinstitucional en el que amablemente forma el tribunal parte, aplicando la ley. Y desde luego acompañado de este grupo de jóvenes que tenemos hoy en día, que son nuestros intérpretes interculturales, traductores, que nos ayudan a devolver ese valor, ese tesoro de hablar una lengua indígena, de poderlo regresar a su pueblo, de poderlo regresar a sus parientes y de poder contribuir y hacer un poco de patria. Es una tarea muy noble, estimado maestro. Recuerdo en mis años de juzgador, junto con un entonces defensor de oficio, hoy defensor público, cuando yo tomaba posesión del juzgado le decía, trae la lista de tus presos, personas privadas de su libertad. ¿Qué delito cometieron? En aquel entonces, en el Código de Procedimientos Penales de Oaxaca, existía una figura que se llamaba libertad bajo protesta. Promete que si te doy tu libertad no te fugas, no te escapas. Y ordenábamos muchas libertades así. Ahora, estas nuevas figuras con el nuevo sistema acusatorio adversarial penal, pues son unas medidas cautelares más bondadosas que permiten regresarlos, reinsertarlos a su entorno social, porque al final lo que busca el proceso penal no es que estén privados de su libertad, sino que continúen, que sigan su proceso de inicio a fin con lo que resulte al final. Pero es lo que quiere. No pretende tenerlos presos anticipadamente, ¿no? Sí, y hay un paradigma que creo que todos tenemos que abonar a romper y que socialmente se da, que cárcel es igual a justicia. Muchas veces alguien puede tener a una persona que le generó un daño en un bien jurídico tutelado y lo pueden tener todo el tiempo en la cárcel, ¿no? Hasta hay quienes piden cadena perpetua, ¿no? Pero no le repara el daño, no lo repara. Y hoy, hablando de temas de convencionalidad y de jurisprudencia internacional, tenemos unas sentencias de la Corte Interamericana y algo que debemos procurar, que es la reparación integral, ¿no? Que va desde lo económico, la disculpa pública, y es algo que llama la atención porque son elementos propios de una resolución que se da en las comunidades indígenas. En sus usos y costumbres. Así es. En la cosmovisión indígena, correcto, ¿no? Ahí no basta con que yo te haga la reparación económica del daño que te haya generado. Te tengo que ir a brindar un servicio a ti, persona que te lastimé, y a ti, comunidad, porque también se lastima a la comunidad. Por eso es la restauración. Y eso es importante porque genera una cohesión del tejido social, ¿no? No obstante que hay esta ruptura, tiene inmediatamente la fórmula, y eso nos lo enseñan nuestros pueblos indígenas y originarios. Es un nuevo paradigma este sistema acusatorio, ¿no? Sí, y ya mencionaba usted lo de la
libertad bajo protesta. La verdad que ha sido titánico hoy la labor de mis defensores y defensoras, principalmente defensoras, porque el cuerpo especializado que tengo en materia de ejecución son mujeres, y mi reconocimiento para ellas, porque ya antes existían otras modalidades. Incluso estaba en su momento el indulto, por una facultad discrecional del Ejecutivo o hasta de la Dirección de Reinserción Social para que la persona pudiera obtener su libertad. En ciertas circunstancias. Hoy todo se da en un esquema de transparencia, con principios de publicidad, contradicción, porque se da la oportunidad de poder alegar ese beneficio que se promueve. Y hoy mi reconocimiento a estas defensoras, porque realmente están haciendo un ejercicio muy técnico, como lo establece nuestra obligación también constitucional, para que estas personas puedan alcanzar uno de los bienes más preciados después de la vida, que es la libertad. Sí, claro, y a veces superior, dicen. Es correcto. Es como estar muerto, ¿sí? Si no se tiene la libertad. Es correcto. Estimado director, ha sido una plática muy interesante. Sin duda que la Defensoría Pública se ha ido consolidando. Quisiera hacerle una última pregunta y de usted, si desea agregar algo, con todo gusto. Claro. Hemos visto que la Defensoría Pública de Oaxaca ha crecido en el contexto nacional, en el contexto internacional. ¿Cuáles son sus enlaces institucionales en estas esferas? Claro, esta posibilidad de generar esta política pública de los programas de liberación nos han candidateado en premios como Justicia Ahora, y ha tenido una mención honorífica en el Congreso Internacional de Chile de la Defensa Pública en atención a grupos vulnerables, y como uno de los únicos programas. Es el único en el país y es uno de los mejores en el sistema interamericano. Y hablando de esto, nosotros estamos congregados en la ANADEPE, la Asociación Nacional de Defensorías Públicas del país, donde nos reunimos todos los directores y directoras de defensa para poder platicar sobre qué acciones hemos realizado en nuestros estados. Compartir experiencias. Compartimos experiencias las mejores prácticas, la manera de cómo las podemos aplicar. De hecho, en próximos días estaré visitando la ciudad el puerto de Veracruz, donde se van a reunir muchos de los directores y directoras que tienen población indígena privada de libertad para replicar este mismo programa, que lo vamos a proyectar también ya a nivel nacional con Fundación Telmex. Y además de congregarnos en esta asociación nacional, en la que le comento con mucha humildad que soy vicepresidente actualmente, a la vez titular de Nuevo León, que es el presidente, y su servidor, hemos estado asistiendo a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que es la AIDEF, que sesiona en la ciudad de Washington, en la OEA, en los meses de abril, porque no solamente hacemos el compartir de estas políticas prácticas dentro de... ¿A nivel nacional? Sino a nivel internacional. ¿Y cómo nos ven a nivel internacional? Muy bien, México es un referente. México no participaba. A mí me tocó hacer la exposición de motivos para solicitar el reingreso del país hace 2 años precisamente, y notaba que cuando el que fuera de representante de la delegación mexicana hacía uso de la voz, era un referente. Se nos tiene un gran reconocimiento por grandes avances que ha tenido en el sistema jurídico mexicano, sobre todo en el tema del amparo, que fue el punto de partida para muchos estados latinoamericanos, que en otros países, tienen nombre de habeas corpus, tiene diferentes nombres, el juicio de garantías, y ha sido una experiencia muy gratificante de notar que México sigue siendo un líder regional, y sobre todo un líder en el... Pionero en temas jurídicos, ¿no? Sí, y además de ello, la posibilidad de poner el nombre del país y sobre todo el estado de Oaxaca en alto, compartiendo precisamente estas prácticas. Estaremos próximamente reuniéndonos en el mes de abril para tocar un tema fundamental, que es los pueblos indígenas y la defensa de mujeres, que es algo que hemos estado ya trabajando a nivel nacional en la ANADEPE, y que en el estado de Oaxaca particularmente ya se han dado este tipo de litigios con este enfoque. Y algo importante que queremos mencionar es que también la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca es una de las defensorías, es la única en el país que tiene un convenio firmado con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es el Instituto de Promoción, Capacitación y Divulgación de la Corte Interamericana. Y hemos realizado diversos cursos de manera conjunta, sobre todo de justicia intercultural,
de perspectiva de género y de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Es algo que en lo que hemos podido participar y que estaremos próximamente también lanzando un centro de capacitación por parte de la Defensoría Pública, donde también se va a hacer la invitación externa a los litigantes, a los bufetes, a los abogados que quieran conocer técnica de litigación desde la perspectiva de la defensa, porque es algo que también es importante que podamos promover y compartir. Actualmente la Defensoría Pública absorbe en materia penal el 95% de los procesos penales, de las carpetas y las causas que se están llevando a cabo. Nos genera una carga de trabajo. ¿Tiene mayor capacitación que los abogados particulares? Sí, y es algo que también en las reuniones que hemos tenido a nivel nacional hemos platicado con las instancias correspondientes, porque el sistema de justicia es muy adecuado. El imperfecto siempre ha sido el operador, ¿no? El ser humano. No es tema de leyes, es tema de hombres. Es correcto. Y se les olvidó al momento de la implementación la socialización. Hoy la ciudadanía percibe también que es una puerta giratoria, ¿sí?, el sistema de justicia penal, cuando hoy te da la posibilidad de buscar soluciones y alternativas de procuración de justicia efectivas, como son la justicia alternativa, como son la mediación, como son los juicios abreviados, la terminación anticipada de los procesos, la suspensión, que te permite hacer justicia cotidiana. Y eso es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar y a enfocarnos para despresurizar el trabajo fuerte que hay en los juzgados, porque también son seres humanos y como todos, con una curva de cansancio que a todos nos vence, y que tenemos que empezar a buscar las soluciones adecuadas para que este bien, que al igual que la salud, que la educación, como lo es la justicia, pues sea tangible en la ciudadanía, y es un reto que tenemos todos. Pues, estimado maestro, es muy grato escucharlo, y desde luego que vemos en usted toda la voluntad y la disposición para ir consolidando esta institución tan noble. Yo he pensado de que un defensor público es un Quijote, recordando esta gran obra que dice: por la libertad, así como por la honra, bien se debe aventurar la vida. Y son los defensores públicos los que ayudan a la mayoría de la población que tienen un litigio para la defensa de sus derechos, su libertad, su patrimonio o sus demás derechos. Sin un defensor público estarían a expensas de una injusticia. Y como lo decimos a nivel nacional ya y a nivel interamericano, sin defensa no hay justicia. Totalmente de acuerdo. Pues ha sido un placer, estimado director, y le deseamos éxitos en sus tareas. Muchísimas gracias por la invitación.